Ahora vamos a ver diferencia entre hematoma epidural versus hematoma subdural en una tomografía computarizada sin contraste. Entonces, y en el video anterior vimos de forma súper extensa el hematoma epidural y también el hematoma subdural. El hematoma epidural, como ya lo vimos en videos anteriores, se va a dar por ruptura de la arteria meningia media y principalmente va a ser por un traumatismo craneoencefálico que involucre la región del pterión. La región del pterión es en donde se unen tres huesos, que es el hueso frontal, el temporal y el parietal. El hematoma epidural, el hematoma se localiza entre la dura madre y el cráneo. Específicamente se localiza entre las dos capas de la dura, la capa externa y la capa interna. Esto es como lo más importante del hematoma epidural. Ahorita vemos o ahorita describimos cómo se ve el hematoma. Comparamos con el hematoma subdural. El hematoma subdural se va a dar por ruptura de las venas puente, principalmente en infantes por síndrome de bebé agitado y obviamente mucho más común en adultos, digamos más de 60 años, porque ya tienen atrofia del sistema nervioso central y cuando entran en una condición de cambio brusco de aceleración, desaceleración, como es un choque automovilístico, se rompen las venas puente, como ya lo vimos en videos anteriores. Entonces, atrofia del cerebro y que entre en una condición de cambio brusco de aceleración, desaceleración. Esto en términos de física se llama jerk. El cambio en la aceleración o cambio en la desaceleración es jerk, el cambio en la aceleración. Pero bueno, entonces, ahora vamos a comparar una tomografía computarizada. La hacemos sin contraste, porque el contraste no hace que se vea más claro la sangre, o sea, no mejora nuestra visualización de la sangre el que pongamos contraste. Por eso hacemos tomografía simple, no sirve de nada que pongamos el contraste. Y el hematoma epidural y el hematoma subdural se presentan de forma súper similar, sino es que casi igual. Entonces, básicamente la única forma de diferenciar el hematoma epidural del hematoma subdural es con una tomografía computarizada. Que ya también en videos anteriores vimos cómo se ve en una tomografía computarizada cada uno de estos. Entonces, el hematoma epidural, el hematoma epidural se va a ver, va a tener forma de lente biconvexo. Lente biconvexo, aquí está. Una lente, otra lente. Lente biconvexo. Y no cruza suturas. No cruza suturas. Aquí hay una sutura, aquí hay otra. No se extiende más allá de las suturas. Y el hematoma subdural, este sí cruza suturas. Aquí iría una sutura, aquí estaría otra sutura. Y vemos como el hematoma se extiende más allá de donde están las suturas. Y tiene forma de media luna. Así. Tiene forma de media luna. Ahora, para no confundir con el espacio epidural y el espacio subdural, vamos a poner las meninges, que esto también lo hicimos en el video anterior. Ahora, aquí, para no confundir, voy a poner desde la pía madre. Ahora no nos vamos a enfocar mucho en esa, porque ahorita el sangrado que tenemos es o entre la dura y la otra capa de la dura, o entre la dura y la aracnoides, hablando del subdural. Entonces primero vamos a poner la pía madre en los dos cortes. No me voy a detener mucho en esto, pero es nada más para no confundir. La pía rodea al sistema nervioso central, así. Es la capa más pegada, o digamos la capa más interna, al sistema nervioso central. Aquí también la voy a poner. Esta es la pía. Voy. Así. Así. Luego vamos a poner la aracnoides. Ahorita sí nos vamos a enfocar un poquito más en la aracnoides. La voy a poner de color amarillo. Creo que lo había puesto en el video anterior. Entonces, la aracnoides está más externa a la pía. Igual, rodeando el sistema nervioso central.
pero pues externo a la pía. Sí, casi no se ve el amarillo. Así. Y ahora lo mismo de este lado. Aquí está el aracnoides. Y aquí sí, importante, vamos a fijarnos en el aracnoides. Ahorita que llegue a la zona del hematoma. Aquí. Aquí viene el aracnoides. Y ahora vamos con la capa interna de la dura. La capa interna de la dura creo que la había puesto en verde. Green, green, green. Ahí está. Entonces vamos con la capa interna de la dura. Esta igual está pegada al cerebro. Pues bueno, ya se mezclaron los colores, pero así. Así. Aquí sí, fíjense en la capa interna de la dura, que es lo que voy a hacer. Así. Así. Así, esta es la capa interna. Y aquí vamos a poner igual la capa interna. Y aquí también, fíjense en cómo voy a poner la capa interna de la dura. Sí, así, así. 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 Esta es la capa interna de la dura. Capa interna. Y ahora vamos con la capa externa de la dura. Esa creo que la había puesto en como rosa morado. Ahora vamos con la capa externa. La capa externa viene así. Está adherida a la capa interna de la dura y está adherida al cráneo. Ahora aquí vamos a ver cómo cuando llegue a la zona donde está el hematoma, tenemos una separación entre la capa interna y la capa externa. Así. Esta es la capa externa. Así. Esta es la capa externa y aquí voy a poner la capa externa. Aquí no tenemos separación entre la capa interna y la capa externa porque el hematoma no está en el espacio epidural, el hematoma está en el espacio subdural. Entonces aquí la capa externa siempre está adherida a la capa interna. Así. Entonces ya tenemos las tres capas de meninges, la pía que puse en azul clarito, el aracnoides que está en amarillo, la capa interna de la dura que está en verde y la capa externa que está en como rosa morado. Entonces aquí vemos en el hematoma epidural cómo el hematoma está entre las dos capas de la dura, entre la capa interna y la capa externa. Este es el hematoma. El hematoma nos está separando las dos capas. Y recordemos que, que la dura, la capa externa, está adherida al hueso. Y la capa interna está adherida a la capa externa. Pero aquí vemos cómo el hematoma nos está separando las dos capas. Pero hay una parte donde la dura, la capa interna de la dura, también está unida al hueso, básicamente. Y es en donde hay suturas. Suturas es en donde se une un hueso con otro. Entonces aquí no solo es la capa externa la que está unida al hueso, sino también la capa interna. Y entonces aquí el hematoma va creciendo, 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 separando la capa externa de la capa interna de la dura. Pero aquí no puede pasar los puntos de sutura, porque aquí no es nada más solo que la capa externa de la dura esté adherida al cráneo, sino que también la capa interna está unida al cráneo. Entonces estos son puntos, digamos, en está cerrado como el espacio. Y aquí el hematoma ya no se puede expandir más. Si el hematoma se va a expandir, se tiene que expandir en esta dirección. Se tiene que expandir en esta dirección. Tan es así que aquí vemos cómo se está herniando el encéfalo. Ya el encéfalo se está yendo hacia el lado izquierdo de la pantalla, porque el hematoma no puede crecer en esta dirección ni en esta dirección, solo se puede expandir así, porque aquí están las suturas, aquí la capa interna de la dura también está adherida al hueso, y esto nos da una forma de lente biconvexo y no cruza suturas. Y comparando esto con el hematoma subdural está entre la capa interna de la dura, que es la verde, y la aracnoides, que es la que puse en amarillo. Entonces el hematoma, aquí, la capa externa y la capa interna de la dura están adheridas entre sí, no tenemos el hematoma ahí. Tenemos el hematoma entre la capa interna de la dura y la aracnoides. Así.
Este es el hematoma. Y dijimos, la capa interna de la dura es la que está adherida, bueno, la capa externa es la que está adherida al hueso. Y en donde tenemos los puntos de sutura, que irían más o menos aquí y aquí, ahí la capa interna de la dura también está adherida al hueso. Pero aquí no importa que la capa interna esté adherida al hueso, lo que importa es que la aracnoides no está adherida al hueso. Entonces el hematoma se expande y libremente se puede expandir más allá de las suturas, porque aquí no está delimitado el espacio. La capa interna, aunque en los puntos de sutura está adherido al hueso, la aracnoides no, y entonces libremente el hematoma se puede esparcir así. Así se está esparciendo el hematoma. Y eso nos da forma de media luna. Aquí vemos cómo está convexo en esta parte, convexo, y aquí tenemos como la puntita del hematoma, que es lo que nos da la forma de media luna. Y vemos como sí se extiende más allá de los puntos en donde puse las suturas. Entonces, ya para terminar, el hematoma epidural tiene forma de lente biconvexa. Aquí está una lente, aquí está otra lente. Si las ponemos juntas, tenemos una y otra. Aquí está forma de lente biconvexa y no cruza suturas. Tiene forma de lente biconvexa. El hematoma subdural, sí cruza suturas. Aquí vemos cómo está cruzando suturas. Se va más allá de donde está un hueso unido con el otro, que es las suturas. Y tiene forma de media luna. Media luna o semiluna. En inglés esto es crescent formation. Y así es como diferenciamos un hematoma epidural versus subdural. Otra vez, el cuadro clínico del hematoma epidural y el hematoma subdural es casi el mismo. La única forma de diferenciarlo es con tomografía computarizada sin contraste, en donde vemos una hiperdensidad biconvexa que no cruza suturas en el epidural y una hiperdensiasis aguda o hipodensiasis crónica en forma de media luna, y sí cruza suturas para el hematoma subdural.